una semana donde busca Milei con esta incorporación arrancar una nueva etapa en un momento económico complicado, mercados al rojo vivo, una recesión que se extiende. Vamos a hablar de este momento de la política nacional con Carlos Fara, un reconocido analista político que otra vez tiene la gentileza de charlar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, ¿qué viene a aportar Sturzenegger al gobierno? Bueno, viene a aportar una impronta de segunda fase, ¿no? Que tiene que ver con esto que comentaban ustedes, ir más a fondo con las reformas que pretende el presidente, como ustedes bien dijeron, incidencia en el tema de la ley bases. Uno de los autores, o quizá digamos el autor principal del famoso decreto de necesidad de urgencia y de la ley ómnibus que finalmente fracasó en febrero, de manera que es como digamos, como una especie de señal de que una vez ciertas variables macroeconómicas estuvieran más ordenadas y con una primer ley en el bolsillo, más el paquete fiscal, ahora van por una profundización del modelo, ¿no? Lo que vale también decir son dos cosas. Primero es que el gobierno hasta acá tuvo que moderar sus ansias reformistas precisamente porque el Congreso de alguna manera puso unos límites, y por el otro lado también tener en cuenta que hay una vieja relación, digamos, conflictiva entre Caputo y Sturzenegger, porque Caputo fue quien reemplazó a Sturzenegger como presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri, y eso siempre va a generar alguna suspicacia hasta qué punto Sturzenegger no es una especie de suplente en el banco por si el titular en algún momento tiene que salir del campo, ¿no? Claro. Carlos, el gobierno está buscando avanzar nuevamente hacia esas reformas que pretende desde que arrancó la gestión, pero cuando logra algo como la ley bases, por ejemplo, aparecen las complicaciones que sigue teniendo la economía, la recesión, pérdida de puestos de trabajo, más pobreza que sigue creciendo. Está como en esa doble vía, ¿no? Por un lado, impulsar reformas y tratar de buscar la parte que quiere como positiva el gobierno, pero no logra resolver la otra cuestión que le está teniendo un costo de a poquito en avance, digamos, para el gobierno, ¿no? Sí, totalmente así. Lo cual, digamos, indica primero que la ley bases podía ser una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Claro. Que la ley bases podía llegar a tener algunos aspectos positivos que de alguna manera calmaran las aguas o fueran satisfactorios para los mercados, pero por el otro lado existe todo un interrogante hace bastante respecto de la sustentabilidad del esquema económico. Y si el esquema económico no es sustentable, tal cual por lo menos, insisto, lo lee el mundo de los negocios, entonces está claro que esas turbulencias primero van a persistir, segundo van a tener algún efecto tarde o temprano sobre la opinión pública y también sobre la política, ¿no? Lo cual le puede complicar al gobierno de vuelta este cuadro político en el cual hasta acá había avanzado un poco. Hablando de la política particularmente, aquellos que lo vayan a acompañar en el Pacto de Mayo, que se va a hacer el 9 de julio, ¿podría llegar a ser una fotografía de lo endeble o no que está el gobierno según esos apoyos? Bueno, las fotos son importantes sin duda. Yo creo que va a ir la mayoría de los gobernadores, sí, salvo probablemente 5 o 6, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta el marco en el cual el gobierno partió en todo este proceso, pero también decir que más allá de la foto y la firma del acuerdo, es cierto que si no hay acuerdos políticos para que esos 10 puntos se traduzcan en ciertos paquetes de leyes, pues entonces puede quedar todo en el plano del simbolismo, pero no tener ninguna incidencia real, ¿no?, en lo político. Carlos, para un gobierno que tiene tan poca base de sustentabilidad, de sustentación, sobre todo en el Congreso, ¿cómo le impacta este clima de crisis, casi fractura en el PRO, el sector de Macri versus el de Bullrich, que postula casi una fusión con La Libertad Avanza? ¿Esto cómo marca el escenario político para el gobierno? Y también, ¿qué dice respecto de la oposición, el mapa de la oposición hoy? Bueno, a ver, el gobierno
al partir, digo, el gobierno va a ser un gobierno débil parlamentariamente, por lo menos seguro estos 2 primeros años, y yo diría que aun cuando uno haga una buena elección el año que viene, probablemente sea un gobierno que esté muy lejos de constituir una mayoría propia hasta el 2027. Este es, digamos, es un dato, digamos, de la matemática electoral y de la matemática legislativa. Entonces, en ese punto, yo diría que un pro partido, en donde Macri tiene más incidencia sobre la dirigencia que Patricia Bullrich, creo que algunas cuestiones para avanzar precisamente en paquetes de reforma, como comentábamos antes por la impronta de Sturzenegger, me parece que en general se van a complicar. Que la oposición dialoguista va a ser menos concesiva en adelante, y ni hablar a partir del PRO, que supuestamente, digamos, era el más cercano al gobierno. Con lo cual, digo, hay una fractura muy clara en el PRO, una discusión muy fuerte dentro del radicalismo, debates internos importantes también dentro de Unión por la Patria. El gobierno, con esta debilidad parlamentaria que tiene, vamos a ver seguramente situaciones muy, muy complicadas, ¿no? En lo político y en lo legislativo para que pueda avanzar el presidente. Bueno, ¿va Macri o no, en definitiva, a Tucumán? Parece ser más difícil la invitación a los expresidentes, o que acepten, que a los propios gobernadores, ¿no? Sí, eso sin duda. No, yo creería que sí, ¿no? Sí, ha dicho que va. Por una cuestión de deferencia, también como para bajarle un poco el volumen a todo lo que se comenta sobre la relación entre Macri y el presidente, de manera que nadie le pueda decir que no está colaborando con este proyecto. Carlos, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Abrazo. Por favor, un placer enorme, que tengan buenas noches. Muchas gracias.